¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al programa ¿Y para qué soy bueno? Vamos a tener un programa increíble. Como les había prometido, en cada programa les iré dando pues algunos tips para ir aterrizando los conceptos de talentos, de fortalezas. Y hoy vamos a contestar dos preguntas, o tratar de contestar dos preguntas. La primera es, ¿cómo descubro cuáles son mis talentos? Y la segunda les quiero explicar qué es un discurso de elevador. Y al terminar este programa yo quiero que pues hayamos tenido pues muy buena idea de cómo responder estas preguntas. Y la primera es cómo identificar mis talentos. Y déjenme pedirles de momento, los que lo puedan hacer estén en casa, los que están en el coche, por favor no lo hagan, pero cierren los ojos un momento y recuerden cuando eran niños y recuerden a sus hermanos, todos aquellos que tengan hermanos. Piensen un segundo en sus cualidades únicas, qué los distinguía, en qué eran distintos, qué sobresalía de uno y del otro. Y van a venir a su cabeza dos cosas inmediatamente. La primera es que es fácil identificar y poder decir o nombrar cualidades únicas. Llámenle talentos o llámenle fortalezas o algo que los distinguía. Y pueden arrancar diciendo, pues mi hermano era muy disciplinado, muy estructurado, un poco más reservado, increíblemente musical, alegre y en distintas palabras, muy ordenado, muy rápido, muy ágil, muy bueno para improvisar, muy bueno para contar chistes, muy bueno para armar rompecabezas. Y podemos ir la lista larga y seguir la lista y van a poder identificar de cada uno de sus hermanos algunas cualidades únicas. Y lo segundo que les va a venir a la cabeza es qué distintos son a mí. Cada uno pudiéramos describirlo con una palabra distinta. Yo les diría, vamos a hacer un gran esfuerzo por utilizar el vocabulario lo más que podamos y tratar de describir a tus hermanos o a la gente más cercana que tengas, si no es un hermano con el que conviviste, quizá un primo o un vecino o un compañero de clase, y trátenlo de describir con una sola palabra. Si tuvieran que decir cómo era tu hermana, llámenla musical, alegre, estructurada, disciplinada, empática, amorosa, generosa, cualquier palabra que les venga a la cabeza. Y después háganlo con ustedes. Yo les aseguro que es más fácil ahora repasar las cualidades únicas de sus hermanos que las propias. Eso es totalmente normal. Es muy fácil que yo describa a alguien con base en sus cualidades que describirme a mí mismo. Pero es evidente que cuando somos niños, desde muy temprana edad, podemos identificar en qué áreas nos sentimos cómodos, en qué áreas nos sentimos que fluimos. Hay un estudio muy interesante que hace la Universidad de Gallup, en donde reúne en distintos países a un grupo importante de niños. Les voy a contar el caso puntual. En Estados Unidos, en 5 estados, en 5 colegios, eligen a 50 niños y durante 5 días consecutivos invitan a estos niños a entrar a un lugar en donde les ofrecen distintas posibilidades que ellos pueden elegir con qué jugar. Hay desde una cancha para que jueguen fútbol, una canasta de básquetbol, hay lugar en donde ellos pueden elegir cosas para pintar o para hacer manualidades, otros en donde hay una computadora, otros donde hay cuestiones como tipo Lego para armar. Y lo que hacen es, dejan entrar en intervalos de 10 en 10 a los niños, sin decirles mayor instrucción que elijan lo que quieran para jugar y tienen 10 minutos para jugar con ello. Entra el niño, en cuestión de segundos, literalmente observa, hace un paneo y ve las posibilidades que tiene y muy rápidamente su instinto lo lleva a elegir algo. Hay quien es muy exterior e inmediatamente salió, vio un balón de fútbol y empezó a jugar fútbol. Otro pues le gustó más la cancha de básquetbol, otro probablemente eligió un rompecabezas o un iPad o lo que fuera. Lo interesante del estudio es que lo repite durante 10 días consecutivos. Y el 90% de los niños, los 10 días eligen la misma actividad. El que le gustó la canasta de básquetbol, 9 de 10 días, o el 90% de los niños eligieron la misma actividad. Y eso lo repitieron durante varios meses en distintas escuelas. Lo que pudieron probar, al menos en esta cultura americana que hicieron esta prueba, es que el niño desde muy temprana edad elige aquello
en donde disfruta lo que hace. El tiempo se le va volando. De hecho, cuando pasaban los 10 minutos, los niños inmediatamente decían, ¿pero cómo? ¿Ya acabó el tiempo? Y al día siguiente pedían que les dieran un poco más de tiempo. Nunca imaginaban que eran 10 minutos, siempre pensaban que era un poco menos. El niño elige normalmente la misma actividad. Es una actividad donde fluye, donde el tiempo se le va volando, donde se siente productivo, los ves sonreír, los ves felices. Después el experimento consistía en que estos mismos niños les pedían que eligieran otra actividad y otra actividad. Y de pronto la última parte de la prueba es que el colegio les asignaba una actividad. Y a propósito, al niño que era muy exterior, le daban a elegir entre dos posibilidades que tenían que ver con estar en interior, concentrado, enfocado, o en un rompecabezas, o en un Lego, o dibujando. Y lo que pasa es que antes de los 10 minutos los niños se frustraban, se distraían, incluso preguntaban varias veces cuánto tiempo había pasado. Les cuento esta prueba que es muy interesante porque desde niños sabemos elegir aquello en donde somos buenos. Aquellas actividades donde me siento productivo, donde se me va el tiempo, donde al día siguiente lo quisiera repetir. Entonces, es bien interesante entender que los talentos los podemos observar y los tenemos desde niños. Hay otra forma increíble que les doy como tip para poder identificar por dónde están estas áreas en donde yo tengo mayor potencial para ser exitoso o para fluir. Pregunten ustedes a papás, a hermanos, amigos, a profesores, a gente muy cercana a ustedes, ¿cómo los describirían en una palabra? Y hagan la prueba, apunten. Si te describen como amiguero, sociable, carismático, ayudador, van a encontrar que muchos de estos adjetivos empiezan a aparecer. No importa en qué contexto estás, porque nosotros somos la misma persona en todas partes, o casi en todas partes, o casi todo el tiempo. Y van a encontrar aquellos adjetivos que los describen y que se repiten. Y también van a encontrar algunos que nadie los refirió como ese adjetivo, lo cual hay posibilidad que no estén ustedes identificados con ese grupo de talentos. Si ustedes ya lo hicieron con sus hermanos, lo hicieron con sus primos o con gente muy cercana, van a poder ponerle etiquetas. Y déjenme utilizar este término de etiquetas en la parte muy positiva. Cuando acompañamos a la palabra eres de un adjetivo de un talento. Eres increíblemente generoso, eres simpático, eres estructurado, eres disciplinado, eres ordenado, eres cuidadoso, eres reservado, eres introspectivo. Todas aquellas cosas que acompañaron la palabra eres, vamos a decir que fue una etiqueta que nos pusieron, ¿sí? Si nosotros reunimos todas esas palabras, todas esas verbalizaciones espontáneas, cuando la gente les quiere regalar algún adjetivo, alguna manera como los describen, apúntenlas, anótenlas. En esa lista está ahí un conjunto de palabras que los describen y que podrían identificar como talentos. Si a eso le suman aquellas actividades que ustedes disfrutan hacer, que cuando tienen tiempo libre las elegirían inmediatamente. ¿Con qué se encuentran ustedes repitiendo una y otra vez? ¿Les gusta poner música? ¿Les gusta leer de algún tema en particular? Cuando llegan a algún lugar, a una librería, a un puesto de revistas, su vista los lleva casi siempre al mismo tipo de revistas, a los mismos temas. ¿En qué les gusta profundizar? ¿De qué saben mucho? ¿Cuál es ese comportamiento que hacen casi perfecto? ¿Cómo los describiría alguien que recién los acaba de conocer? ¿Cómo les gustaría trascender? Entonces, todo esto es vocabulario que yo quisiera que empezaran a recoger. Yo llamo el lenguaje de lo bueno de nosotros, el lenguaje que nos caracteriza. Apúntenlo, porque créanme que la memoria no es tan vasta muchas veces como quisiéramos, y sobre todo cuando se trata de nosotros mismos. Y es importantísimo utilizar todo ese acervo de palabras, de términos, de adjetivos, para que empecemos poco a poco a hilvanar una historia de quiénes somos, cómo nos gustaría que nos recordaran, cómo nos gustaría trascender. Y por ahí están nuestros talentos. Y en otros programas lo vamos a empezar a poner en distintas categorías. Hay varias dimensiones como podemos agrupar a los distintos talentos.
Pero lo que yo quiero que les quede muy claro es que todos ustedes, todos los que nos están escuchando, tienen muchos talentos que si los nutren, si se enfocan en ellos, si les meten pasión, si se la creen que lo tienen, los van a desarrollar hasta convertirlos en verdaderas fortalezas. Y ahí van a ser las áreas en donde van a sobresalir. Decíamos al principio del programa que lo que yo quería es darles un tip de cómo escribir lo que se llama un discurso de elevador. Un discurso elevador no es otra cosa que un párrafo que los pueda describir a ustedes, de manera que si ustedes se toparan con alguien que probablemente les pudiera ofrecer trabajo o una oportunidad o una sociedad o un proyecto y les hiciera la pregunta, ¿por qué habría de contratarte a ti? ¿O qué hay en ti, Juan, Pedro, María, que me pudieras generar mucho valor? Lo único que no podemos es no estar preparados para responder esa pregunta y responderla con mucha elocuencia, con mucha precisión. Y es este párrafo que yo les invito a que hagan, a que preparen, que mejor los describa a ustedes. Tomen esas palabras, todas esas palabras que recibieron con las etiquetas eres, todos aquellos adjetivos con los que ustedes los describieron, y atrévanse a llegar con gente que los conoce, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con maestros, con amigos, con su pareja, y díganles, descríbeme en una palabra o en una frase. Dime algo que es como muy distintivo mío. Con base en toda esa información, empiecen a escribir un párrafo que arranque diciendo, me comprometo, soy, hago, me motiva, me estimula, inspiro. Utilicen muchos verbos de acción, muchos verbos que acompañen a este conjunto de palabras. Imagínense que ustedes tienen que decirle a alguien cómo les gustaría que los recordara. ¿Saben cuáles son estos discursos de elevador espectaculares? Cuando a alguien le dan un premio, por ejemplo. ¿Cómo te presentan cuando te dan el premio? O si tú quisieras que te dan un premio al final de tu vida, ¿qué quisieras que dijera ese premio? ¿Con qué frase, con qué palabras les gustaría acompañar ese premio? ¿Cuál sería ese sueño que quieren lograr? Otra manera de verlo es, describan cuál es la mejor versión de ustedes mismos. Utilicen sus talentos, utilicen estas palabras. Repito, los talentos hay que trabajarlos mucho para convertirlos en fortalezas. Pero en este programa me gustaría que nos quedáramos con dos cosas. Uno, identificar cuáles son esas cualidades únicas que nos distinguen. Esas palabras que nos identifican. Esas frases que hablan de nosotros. Eso que si yo reuniera en una mesa a 10 personas que me conocen y les pidiera, por favor, describan a ustedes de alguna manera, ¿cuáles serían esas palabras que más se repetirían? Y también es interesante observar cuáles estuvieron ausentes, qué no dijeron de mí. Vamos a pensar que soy alguien muy creativo, pero no soy ordenado, que soy alguien que me gustan las ideas, el mundo de las ideas, los proyectos, crear cosas, o me gustan las manualidades, y quizá no tengo muchos talentos de orden, de estructura, de disciplina. Pues es muy posible que en esa mesa o en ese conjunto de palabras que ustedes recogieran, pues no aparezca la palabra disciplinado, analítico, estructurado. Y está perfecto. Lo importante es que, bueno, pues entendamos, y ya vamos a hablar de qué pasa con los no talentos, pero en este programa me voy a concentrar en lo que sí tenemos. Me dijeron creativo, me dijeron con grandes ideas, me dijeron amoroso, me dijeron sociable, me dijeron alegre, me dijeron positivo, empático, inclusivo, quizá me dijeron competitivo, me dijeron que tengo un ego alto. En fin, ¿cuáles son todas esas palabras que se utilizaron para describirme? Siéntense 5 minutos, escriban un párrafo y ese párrafo lo van a poder perfeccionar. Yo les voy a dar tips en los siguientes programas de cómo ir perfeccionando ese párrafo, ese discurso de elevador, de manera que ustedes lo puedan repetir. Y un ejercicio que les voy a pedir que hagan es que se acerquen con alguien que los conoce muy bien y que además los quiera y le digan, oye, lee este párrafo. Este párrafo me describe lo suficientemente bien, me falta algo, me sobra algo, hay algo que yo no estoy viendo, que está increíblemente pegado a mi personalidad o a mis comportamientos, del cual no he hablado. Y
sean muy abiertos para escuchar esa crítica. Pues yo les aseguro que cuando ustedes se acerquen con alguien a pedirle que les dé generosamente una retroalimentación, lo van a hacer. Y no solo eso, se van a sentir muy honrados de formar parte de este proceso y ustedes les pueden decir, es que esto lo necesito para descubrir para qué soy bueno. Cualquier persona que sea llamada a colaborar con ustedes para que puedan descubrir para qué son buenos, no solo se va a sentir muy honrada, lo van a hacer pensar mucho. Se va a sentir feliz, se va a sentir mucho más cercano a ustedes. Y a ustedes les va a dar muchísima información para que puedan cada vez perfeccionar más su discurso de elevador. Y entonces en el siguiente programa iremos platicando cómo perfeccionarlo. Ojalá a partir de estas reflexiones de hoy puedan empezar a entender un poco más por dónde están sus talentos y qué tengo que hacer para nutrirlos y convertirlos en verdaderas fortalezas. Muchísimas gracias por acompañarme. Les invito a que nos sigan en las redes sociales. Nuestras redes están descritas aquí en el programa y los veo muy pronto. Muchísimas gracias.